Hola, qué bueno que puedas estarnos acompañando en tu programa Un Día en tu Casa, en donde abrimos la puerta de nuestra casa, del Centro Evangelístico en San José, Costa Rica, en donde somos familia. En este espacio te mostramos domingo a domingo lo que hacemos como familia. Podrás escuchar, podrás ver enseñanzas de nuestro pastor Hugo Solís, además de actividades y ministerios que desarrollamos como familia. Así que no te puedes despegar, no te puedes perder este programa. Si deseas más información sobre nuestra iglesia, ingresa a www.centroevangelístico.net o escribinos a info@centroevangelístico.net. Estamos interesados en conocerte. Ahora, prepárate para disfrutar de un día en tu casa. Diga conmigo: presencia, palabra y poder. Declara: creo en la gloria de la presencia de Dios, en el poder de la palabra de Dios y en la manifestación del poder de Dios. Quiero llevarles a Santiago. Vamos a estar comenzando esta serie de enseñanzas hoy hablando de Santiago capítulo 5, versículos 13 al 16. Y de lo que trata esta serie de estudios, de enseñanzas que vamos a dar en nuestros martes de estudio bíblico es de cómo vivir en la natural sobrenaturalidad de Dios. Lo natural es que nosotros vivamos en una onda sobrenatural. Lo natural debería de ser ver lo milagroso cada día de nuestras vidas. Y Dios nos ha prometido que eso es lo que vamos a ver y a vivir. Bien, Santiago capítulo 5, versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Diga conmigo: mi oración puede mucho. No, decláralo con fe. Diga: mi oración puede mucho. Híjole, amén. Toma tu lugar, toma tu asiento. Aleluya. Presencia, palabra y poder. Una precisamente de las promesas, una de las palabras que Dios nos ha dado para esta temporada que estamos viviendo, es que Dios en su promoción, Dios en esta promesa de promovernos a un nuevo nivel de vida sobrenatural, de vida espiritual, vamos a vivir lo que llamamos la natural sobrenaturalidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios por naturaleza es sobrenatural. Por lo tanto, nosotros tenemos que acostumbrarnos a lo sobrenatural, a vivir en lo sobrenatural. Y no solamente cuando hablo de lo sobrenatural o de la natural sobrenaturalidad de Dios, estoy hablando de milagros. También vamos a ver y acostumbrarnos y a buscar y a vivir y a experimentar las diversas manifestaciones de la presencia y del poder de Dios. Hace algunas semanas atrás estábamos hablando acerca de la presencia, de la unción, del poder del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes formas, de diferentes maneras. Todas esas manifestaciones son parte de la natural sobrenaturalidad de Dios. Vamos a buscar, vamos a creerle a Dios, vamos a vivir esa natural sobrenaturalidad. Que se manifieste la presencia tangible del Espíritu Santo en nuestras vidas, que se manifieste la presencia tangible del poder de Dios a través de milagros, señales, maravillas, prodigios, que se manifieste la presencia tangible de la presencia de Dios, del poder de Dios a través de diversas manifestaciones, dones, carismas, como la palabra de Dios nos enseña, que sucedan cosas, que pasen cosas, que sintamos cosas.
Porque sí es cierto que la Biblia dice que andamos por fe, no por lo que vemos, no por lo que sentimos. Pero qué rico es sentir la presencia de Dios. Yo prefiero sentirla. Y si se vale sentirla, y si se puede sentirla, pues de ahí sintámosla. Amén. Así que vamos a buscar esas manifestaciones de Dios. La Biblia dice que todos tenemos una medida de fe. Y con respecto a la fe, la gente se va a dos extremos. Hay gente que dice, pastores, que yo no tengo nada de fe. Eso no es cierto. La Biblia dice que todos tenemos una medida de fe. El otro extremo, la gente que dice, yo tengo toda la fe del mundo. Eso es ser rajón. Nadie puede tener toda la fe del mundo. ¿Okay? Pero sí, la Biblia dice que todos tenemos una medida de fe. Esto nos enseña entonces que todos nacemos de fábrica con fe. De fábrica Dios nos ha creado con una medida de fe. Si Dios no quisiera que viéramos milagros, si Dios no quisiera que viviésemos una vida sobrenatural, si Dios no quisiera que experimentáramos presencia de Dios, manifestaciones sobrenaturales, pues de fábrica Dios no nos hubiese puesto esa semillita, esa medida de fe. Dios nos pone una semillita de fe, Dios nos pone una medida de fe para que nosotros comencemos a desarrollarnos. Por eso la Biblia dice, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Conforme tú vas escuchando la palabra de Dios, esa semillita de fe va creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Se supone que hoy tú deberías de tener más fe que el día que te convertiste. Se supone que hoy tú deberías de tener más fe que el año pasado o que el mes pasado. Se supone que dentro de un año tú deberías de tener más fe. Amén. Porque Dios pone una semilla de fe, Dios pone una medida de fe para que esa medida de fe vaya creciendo, se vaya desarrollando. Y la única forma, escúchame, la única forma en que se desarrolla la fe es a través del oír de la palabra de Dios. La fe no viene por la oración, la fe no viene por la imposición de manos, la fe no viene por el ayuno, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Tengo una buena noticia para ti. Cuando salgas de aquí esta noche, vas a salir con más fe. Vas a salir fortalecido en tu fe. Puedes adorar el nombre del Rey. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Ahora, el libro de Santiago es muy interesante. ¿Y por qué razón escogí este texto para iniciar esta serie de enseñanzas? ¿Por qué? Todas las epístolas de Pablo van dirigidas a una iglesia en especial, porque cada una de las iglesias a las que Pablo escribió tenían cierto problema en especial, o cierto pecado realmente. Cierto problema. Pero Santiago escribe a la iglesia en general. Si tú te das cuenta que el primer capítulo, el primer versículo, Santiago dice a todas las tribus, a las 12 tribus que están dispersas. Santiago escribe a la iglesia, no escribe a una sola ciudad, no escribe a una sola iglesia, escribe a todas las 12 tribus que están dispersas, que están por todo lado. Entonces, la epístola de Santiago es una epístola universal, es una epístola para toda la iglesia, es una epístola con temas generales. Es la epístola que habla de la religión práctica. De hecho, es la única epístola que usa la palabra religión. La verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera religión? Visitar a los pobres, ayudar a las viudas y esto y que el otro. Es una epístola de la práctica de la fe, de la práctica de la religión en una forma como se debe de dar. La forma práctica de vivir la vida cristiana. No es una epístola teológica, no se mete en teología, no se mete en asuntos profundos de la teología. Habla de las cosas prácticas de la vida. Habla de no ser lengua suelta. Habla de no pelearse los hermanos unos con otros.
Habla de tener cuidado con andar en ambivalencias. Habla de cómo tratarse los unos a los otros. Habla de no darle más énfasis a los ricos que a los pobres. Habla de temas tan simples, tan sencillos. Es una epístola que trata temas no teológicos, sino temas prácticos. ¿Cómo debe de ser la práctica de la fe? ¿Cómo debe de ser la práctica de la religión en la vida diaria? Por eso hay 3 principios que Santiago menciona para que se manifieste el poder de Dios. Hay 3 elementos que Santiago menciona para que haya milagros. ¿Cuántos creen o cuántos quieren que hayan siempre manifestaciones del poder de Dios en medio nuestro? Se necesitan 3 elementos para que hayan manifestaciones del poder de Dios. Número 1, se necesita iglesia. Número 2, se necesita líderes, ancianos, gente de fe. Y número 3, se necesitan enfermos o gente necesitada, gente en necesidad. Y yo creo que aquí cumplimos esos 3 requisitos, ¿verdad que sí? Somos iglesia, hay ancianos, está el anciano Gerardo, el anciano Javier, el anciano Esther, el joven Hugo. Anciano es un líder, una persona que tiene madurez cristiana, que tiene llamado, que tiene liderazgo. Hay ancianos, hay liderazgo. Y hay gente que tiene necesidad. ¿Cuántos tienen alguna necesidad? Lo que sea. ¿Sí? Entonces, se cumplen los 3 requisitos. Cuando estos 3 elementos se conjugan, podemos esperar la manifestación del poder de Dios. Así que hoy vamos a ver una explosión de milagros. ¿Puedes adorar al Rey? ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Número 1, tiene que haber iglesia. Dice, ¿está alguno entre vosotros? Entre vosotros. Ahí habla de un núcleo de personas. La iglesia la conforma un núcleo diverso de gente. Pero mira qué interesante, porque habla de lo que somos. Habla del propósito por el que existe la iglesia. Y yo no sé si voy a poder pasar de aquí, pero por lo menos vamos a hacer el intento y seguimos. Usted sabe que yo sé cuándo comenzamos, pero nunca sé cuándo terminamos, ¿verdad? Pero nuestro propósito como iglesia, nota que dice, ¿está alguno afligido? ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno en pecado? Como decía mi abuela, de todo hay en la viña del Señor. Eso es iglesia. Para eso existe la iglesia. La iglesia no es un museo de santos, es un taller de pecadores. Si tú vienes aquí a buscar la perfección, te equivocaste de lugar, te bajaste en la parada equivocada, agarraste el bus que no era. La iglesia no es un museo de santos. Ay, pero ¿cómo es posible que en la iglesia haya chisme? Pero ¿cómo es posible que en la iglesia haya murmuración? Pero ¿cómo es posible que en la iglesia haya hermanos que se jalen del pelo? Pero ¿cómo es posible que en la iglesia, mientras unos están aquí, otros... Si alguno está afligido, busque oración. Si alguno está alegre, que cante. Si alguno es liguista, si alguno es sapricista. De todo hay en la viña del Señor. Algunos son más del Señor que de otro, pero está bien. De todo hay. Entonces, ¿qué tiene que ser la iglesia? La iglesia tiene que ser, como dice la visión específicamente de esta casa, una comunidad de amor, de aceptación,
de perdón. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar de todo aquí. Y es interesante porque aquí hay como un sándwich. Si tú te das cuenta, en este texto, en este versículo, en este texto, el versículo 12 de Santiago 5 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Dice: no os quejéis unos a otros, aunque hay algunos afligidos, aunque hay algunos enfermos, aunque hay algunos alegres, o sea, hay una diversidad de temperamentos, hay una diversidad de contextos, hay una diversidad de situaciones, hay una diversidad de circunstancias. Pero yo no me puedo dejar llevar por el contexto, por las circunstancias. En este mismo momento, aquí hay gente que está afligida, pero también hay gente que está alegre. Aquí hay gente que está enferma, pero también hay gente que está sana. Aquí hay gente que está amargada, pero también hay gente que está libre de amarguras. Hay de todo. Y en medio de todo esto, ¿cuál es nuestra posición? Tenemos que aceptarnos los unos a los otros. Tenemos que respetarnos los unos a los otros. No podemos darnos el lujo de andar enojados. No podemos darnos el lujo de andarnos jalando el pelo los unos a los otros. Tenemos que entender que sí, claro que sí. Es posible que hayan diversidad y que hayan diferencias entre hermanos. Lo que no puede darse es que los hermanos no puedan zanjar, aliviar, arreglar esas diferencias. Eso sí es imposible. Yo te digo a ti, en la iglesia vas a tener diferencias entre hermanos, pero lo que no se puede aceptar, lo que no se puede tolerar, es que no se puedan arreglar esas diferencias. Realmente que acá se respira el calor de una familia. Para nosotros es nuestra casa junto con nuestros hijos. Nosotros, el centro evangelístico significa nuestra casa, y como lo dice el pastor, tenemos una casa, un padre y una familia. Seguimos disfrutando de un día en tu casa. Esperamos que el Señor esté hablando a tu corazón por medio de nuestro pastor Hugo Solís. Ahora también queremos conocer y saber qué es lo que Dios ha estado hablando al corazón de cada uno de los miembros de la familia. Así que vamos a escucharlos. ¿Cómo haces vos para desarrollar tu fe? Por medio del oír la palabra de Dios, el hecho de estarme alimentando, ya sea viniendo a la iglesia o igual en la lectura en mi casa de la Biblia. Primero que nada, leyendo la palabra de Dios todos los días. Orando todos los días, poniendo mi vida desde el amanecer, desde la mañana en manos de Dios. Bueno, una de las cosas que yo siento que me ayuda mucho a desarrollar mi fe es cuando me congrego, o sea, por medio de lo que escucho, de la palabra de Dios y todo, por medio de testimonios, aparte de la oración y de convivencia e intimidad con Dios. ¿Cómo debe ser la relación entre hermanos acá en la iglesia? Y yo creo que deberíamos tratar de tener una buena relación. Por ejemplo, en la Biblia dice que hasta yo debería alegrarme de las cosas que les pasan a mis hermanos y entristecerme igual cuando les pasan cosas malas. Entonces creo que buscar, no sé, tener pues buenos lazos y todo, de manera que también se puedan sentir confiados cuando tengan algún problema o algo así, de buscarnos, compartir, hablar, orar y demás. La relación es con el consejo que nos dio Jesús desde el principio: amaos unos a otros como yo he amado. Hay que amar a los hermanos, desprenderse del mí, de yo, ¿verdad? Y pensar en los demás como en uno mismo, y tratar de dar testimonio entre ellos como cristianos. Considero que debe ser como muy unida, muy armoniosa, ¿verdad? Porque más aquí en el centro nos caracterizamos por ser una familia. ¿Crees que el tener rencillas entre hermanos de la iglesia puede limitar o estorbar el poder de Dios en la iglesia? Yo pienso que sí, inclusive la Biblia dice que si yo voy a dejar mi ofrenda y todo y tengo como algún problema con mi hermano, que lo busque, que lo arregle y todo. Entonces creo que si estamos juntos y todo y trabajamos unidos, y podemos alcanzar muchas más cosas en Dios también y en su mover.
somos cristianos dentro de la iglesia y sabemos nosotros pues que también tienen que existir diferencias, somos humanos, ¿verdad? En la iglesia pues al igual hay personas que están en crecimiento, pueden hacer o cometer un error y estar dispuestos a perdonarlos completamente. Sí, claro, porque entre más armonía, hasta los discípulos de Jesús tenían sus rencillas y todo, pero siempre había ese amor y esa unidad, y eso era lo que hacía que fueran creciendo aún más, porque eran como columnas. ¿Es bueno acercarse a algún líder maduro cuando tienes alguna necesidad? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hay que buscar a personas así para pedir consejos, no a cualquier persona, inclusive. Claro que sí, ¿verdad? Ellos tienen mucha mayor experiencia, tienen los fundamentos de fe y de la iglesia y el conocimiento de Dios más cimentados que nosotros. Todo el pueblo de Dios, la iglesia que estamos aquí, estamos en crecimiento. Entonces necesitamos el consejo, la guía de un pastor, ¿verdad? De un líder, que ellos están pues un poco más experimentados para que nos ayuden. Sí, claro, de hecho la Biblia dice que en multitud de consejos, ¿verdad?, está la sabiduría, entonces siempre hay que buscar a alguien más que te pueda ayudar o darte la mano para levantarte. ¿Y nos podrías contar brevemente algún milagro que Dios ha hecho en tu vida, relacionándote acá en todo el ambiente de la iglesia y como familia acá en el centro? Creo que cuando llegué al centro Dios impulsó mucho lo que era como creer en los sueños y así. Y por ejemplo yo sabía que quería un carro, ¿verdad? Y que yo, como hija del rey, no quería cualquier carro y todo. Entonces, pues yo tenía el carro de mis sueños, ¿verdad? Pero no veía como tan posible tal vez o tan accesible pues tenerlo. Pero no sé, creí en Dios y de verdad en la Expo Móvil del año pasado, por ejemplo, fui a ver carros y todo. Y yo creía en la realización y todo y fui, gracias a Dios, y me pude comprar el carro que quería, un carro del año y todo. Inclusive Dios con eso ha trabajado mucho porque siempre me dice como, si te pude dar el carro de tus sueños, puedo darte el ministerio de tus sueños, puedo darte el chico de tus sueños. Entonces creo que Dios sí me abrió mucho como la perspectiva en eso, a creer en Él sin limitar su poder. Yo tenía muy dañadas las rodillas, casi que caminaba como que era robot, ¿verdad? O sea, me dolían mucho. Comencé a servir en el grupo de intercesión. Cuando ya pasó el periodo, que ya terminó el encuentro, el pastor Javier llegó a orar por todo el grupo. Nos agarraron entre las manos y empezamos a orar en grupo. Yo dije, Dios mío, yo me voy a caer, yo no voy a soportar, no voy a aguantar. Cuando yo estaba dentro del aposento alto, yo sentí que algo me había tronado, pero no me quedé callado porque dijeron, hey, cuente a alguien. Yo dije, ¿será que era la alfombra? ¿Será que por algo pasó? Bueno, para no decirse más, me quedé callado. Cuando ya terminaba el periodo de intercesión, uno de los líderes pasó y dijo, aquí hay una persona que se quedó callada. Yo indiscutiblemente lo que hice fue, se me salieron las lágrimas y empecé a saltar desde el piso hasta lo que era la tarima y volver a saltar y volver a caer. Yo normalmente si hubiera hecho eso yo caía al suelo, las rodillas no me resistían. Y gracias a mi Señor yo ahora tengo esas rodillas que, te soy sincero, levanto pesos aún más grandes del mío y yo las tengo tan fuertes como cuando era joven. Claro, bueno, hace poquito pasó un milagro, a mi esposo lo operaron de un ojo porque él padecía de glaucoma y tenía mucho tejido muerto en el ojo, y hace poco fuimos al doctor y la doctora estaba sorprendida porque el tejido se supone que no se regenera, y estaba súper impactada de que en los estudios se veía cómo se estaban renovando los tejidos. Entonces es un milagro sorprendente de Dios que siempre su fidelidad nos acompaña. Así como a cada uno de ellos, a vos también te consideramos parte de esta gran familia que llamamos Centro Evangelístico. Así que por favor déjanos tus comentarios en www.centroevangelístico.net o escribinos a info@centroevangelístico.net y contanos lo que Dios ha estado hablando a tu corazón. Llegué aquí, me acogieron como una gran familia, ¿verdad? Como un hogar. Aquí he aprendido a hacer muchas cosas, me han enseñado a desempeñarme en muchas áreas, ¿verdad? Muchos ministerios, pero lo importante de esto es que uno encuentra aquí gente para todo, gente que te apoya, personas que están con vos en momentos difíciles, gente que tenés para reír, para confiar en ellos, en fin, es una gran familia. Semana a semana realizamos muchísimas actividades que son coordinadas por los distintos ministerios que forman parte de esta gran familia. Ahora queremos que seas parte de estas actividades. Te vamos a mostrar cómo Dios bendice a muchísimas personas que se acercan al centro.
Paula, tengo 18 años y yo nací con el pie plano, nunca usé zapatos ortopédicos, entonces el problema se empeoró. Mi pie era salido hacia un lado, los zapatos se me dañaban, no podía correr, era demasiado lo que me dolía, no podía bailar sin un soporte y me tuve que salir de danza y de muchas cosas que yo amaba por eso. Hubo un momento en el que oraron por sanidad y yo empecé a sentir frío en mis pies. Yo no creía que Dios me podía sanar de pie plano, pensé que era como un defecto de fábrica, algo con lo que tenía que aprender a vivir. Y empecé a sentir la convicción de que tenía que pasar a que oraran por mí. Cuando oraron por mí empecé a sentir como mucho calor y sentí como que mis pies se movían y palpitaban. Volví a ver mis huesos y se estaban moviendo. Me impacté mucho y mi pie se hizo una curvatura, se acomodó, mi postura inmediatamente cambió, me empecé a sentir extraña porque no estoy acostumbrada y Dios me sanó. Tonto, pequeño, que Dios no tome en cuenta. Él es demasiado detallista. Él puede sanar desde un lunar, un callo, lo que sea, que para uno sea importante, para Dios es importante. Y es tan soberano que Él puede hacer que los huesos se muevan, se acomoden, sin necesidad de una cirugía, sin necesidad de nada. Esto fue Un Día en tu Casa. Qué bueno que hayas podido compartir con nosotros este espacio. Damos gracias a Dios porque somos familia y porque domingo a domingo podemos conectarnos con Él acá por medio de enlace. También te consideramos parte de esta gran familia, así que puedes encontrarnos en www.centroevangelístico.net o buscarnos en Facebook como Centro Evangelístico. También déjanos tus comentarios o envíanos tus comentarios a info@centroevangelístico.net, porque también queremos que seas parte de esta gran familia. Esto es todo por hoy. Estamos muy contentos de que nos hayas podido acompañar el día de hoy. Así que nos vemos el próximo domingo para poder seguir disfrutando de Un Día en tu Casa.